Dice, según los testimonios de la Sagrada Escritura y la enseñanza del magisterio de la Iglesia, los ángeles fueron creados por Dios en un estado de gracia. Sin embargo, al ser sometidos a una prueba cuya naturaleza desconocemos, la mayoría permaneció fiel, mientras que un gran número se rebeló contra Dios. ¿Sí? Eso lo pueden leer ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, se cree que el líder de estos ángeles rebeldes, Lucifer, era el más elevado en inteligencia y belleza entre todos ellos. Como castigo por su desobediencia, Dios los convirtió en demonios y los envió al fuego eterno. Mateo 25:41. Sin posibilidad de redención. ¿Eh? Dice que desconocemos o sea, han sido sometidos. Pero eso ha sido antes, digamos, muchos teólogos dicen que eso fue antes de la creación de Adán y Eva, ¿no? Justamente, y que nunca vamos a saber exactamente en qué consistió, que escapa totalmente muchas veces o sea, en sí, qué es la prueba por la cual Dios lo hizo pasar a los ángeles, y que fue, digamos, antes de la existencia, antes de que Dios crea, digamos, el tiempo y el espacio, ¿no? Antes de eso, digamos, es cuando sucede esta prueba, digamos. ¿Sí? Eso. Luego, por ejemplo, quise traer un poquito la cuestión para entender un poquito más la cuestión de Santo Tomás. Santo Tomás en la Suma Teológica razona, trata de entender un poquito esta cuestión, ¿sí? O sea, más que decir qué fue esa prueba, tratar de describirla de alguna manera, ¿no? Entonces, Santo Tomás en la Suma dice, al hablar de la cuestión del demonio, o sea, de la existencia de Dios, de la creación en realidad, digamos, en los temas de la creación, de la existencia de Dios, bueno, hay que ver los ángeles, hay que ver los demonios ahí. Y dice, Santo Tomás tuvo la sospecha, digamos, que el pecado de los ángeles pudo tal vez consistir en un acto de soberbia refinadísima. ¿Sí? O sea, ahí está la gravedad, digamos. ¿Sí? O sea, la gravedad, lo que está diciendo Santo Tomás, la gravedad es que además de ser un acto pecaminoso, fue sutil. Hay una malicia ahí, porque lo que dice ahí Santo Tomás es que, en la Suma Teológica, es que no solamente que el demonio se rebeló, pecó contra Dios, porque el pecado siempre es contra Dios, sino que lo hizo de tal manera pensando, esa es la malicia, que Dios no se iba a dar cuenta, digamos. Y Dios, obviamente, no solamente que se dio cuenta, sino que vio digamos, la astucia, ¿no? Digamos, obviamente, porque nada puede ser engañado delante de los ojos de Dios, nada, porque obviamente todo es creación de Dios. Pero el demonio tuvo, ¿sí? Lucifer tuvo, digamos, esa osadía, dice Santo Tomás, de pecar de tal manera que pensando que Dios no se iba a dar cuenta de que él se estaba revelando, o sea, que el demonio Lucifer, este ángel, este arcángel porque era un arcángel, se estaba rebelando contra él. Y ahí está la malicia, ¿no? Propia, manifiesta de una mente tan inteligente como la del demonio. Obviamente está mucho por debajo de Dios, obviamente, pero es mucho más inteligente, todo ángel es mucho más inteligente que cualquier ser humano, y de ese modo los demonios conservan, ¿no? Esa inteligencia. O sea, la caída no le hizo perder la inteligencia, ¿no? Por eso es que muchas veces, también cuando nos tienta, muchas veces es sutil la tentación, nosotros no nos damos cuenta, porque muchas veces es sutil, ¿no? Pero Dios sí se iba a dar cuenta, obviamente. Pero también, digamos, pero bueno, eso puede ser que amplíe la malicia, porque ustedes me pueden decir, pero si usted se da cuenta, si los teólogos se han dado cuenta, ¿cómo el demonio con toda la inteligencia que tenía no se iba a dar cuenta que Dios se iba a dar cuenta? Pero bueno, por eso es que ahí hay cuestiones misteriosas que nunca vamos a saber, ¿se entienden? O sea, la inteligencia tan superior que puede tener un ángel, algo debe haber visto o algo debe haber razonado de tal manera, o sea, su razonamiento no es tan 2 más 2, 4 como estamos haciendo nosotros ahora. Él algo debe haber visto seguramente que podría haber toda la mínima posibilidad de colarse, digamos, ¿entiendes? Porque acá ustedes me pueden decir, pero si usted se da cuenta, ¿cómo el demonio con inteligencia no se va a dar cuenta que Dios se iba a dar cuenta, ¿no? De que él lo quería tratar de engañar? Pero bueno, por eso dije, esta cuestión pasó antes de la creación, o sea, para dar un poquito el contexto, esto pasó antes, o sea, pasó en un tiempo inmemorial, o sea, en la eternidad misma pasó esto. Y ya si hablamos que pasó en la eternidad misma, por eso yo comencé el razonamiento de esa manera, si pasó en la eternidad misma,
ahí ya hay un freno para nosotros, porque nosotros no podemos pensar con nuestra inteligencia cómo se dan las cosas en la eternidad. ¿Se entiende? Nosotros pensamos ahora cómo se dan las cosas ya de manera contingente entre el espacio y el tiempo. Pero las cosas que han sucedido antes del comienzo del espacio y el tiempo, o sea, antes de la creación, para decirlo en lenguaje bíblico, son cosas que no entran en nuestra cabeza. Entonces, mediante este acto, digamos, dice Santo Tomás, Lucifer, luego obviamente Satanás, ¿sí? Cuando cae, eh, y ciertamente era el más bello también entre todos ellos. Algunos dicen que por ahí sospecha, como que se reveló porque también sospechó, ¿no? Que Dios iba a crear, digamos, como que sintió, digamos, envidia, celos de Dios y envidia digamos, porque vio, o sea, como que descifró, porque obviamente nadie puede conocer la mente de Dios, pero como ellos tienen inteligencia tan elevada, descifró de que en algún momento de la historia Dios iba a crear al ser humano y sintió envidia, digamos. Eso también es muy posible, digamos, que haya pasado, digamos. Sobre todo porque, como vamos a ver en el apunte, muchas veces le hace al hombre la vida imposible en la tierra, ¿no? Si no, por ejemplo, fíjense en el caso de Job, en el Antiguo Testamento, o también de Tobías, del libro de Tobías también, ¿no? Que le hacía la vida imposible a la prometida de Tobías, eso está en el libro de Tobías. Y bueno, el caso más es Job, ¿no? Es el caso más emblemático del Antiguo Testamento, donde se ve que muchas veces el demonio le hace la vida imposible al hombre en la tierra. Los demonios se crean, digamos, sobre todo Lucifer, ¿no? Se vieron, digamos, tan resplandecientes y perfectos que llegaron a pensar, digamos, que no tenían ninguna necesidad de someterse a Dios, como servidores suyos, ¿sí? Y si se ven muchas veces, muchas de estas cuestiones se ve, digamos, en la creación, o sea, en el ser humano se ve mucho de este modo de actuar, ¿no? O sea, digamos, como que no lo necesito a Dios. Pero bueno, muchas veces el hombre pues, es por una cuestión, digamos, de que tiene mente corta. Por eso es que Dios perdona todo tipo de pecado a los hombres, al género humano, porque Dios se da cuenta que es como mente corta. Es lo que decía un filósofo presocrático. O sea, un ser humano en la mano de Dios es como un mono, ¿no? En la mano de un hombre. O sea, Dios ve, digamos, que nosotros somos cortos de mente muchas veces, actuamos de manera tonta, ¿no? Pero no, o sea, eso no, él no lo vio porque eso también, ya como dice el apunte, es imposible la redención, claro, porque el demonio nunca va a ser redimido. Por eso Dios se enojó tanto, digamos, porque vio que eso, o sea, digamos, que no era, digamos, un acto tonto que no quita la gravedad, o sea, él dice, bueno, en el hombre tal gravedad que si no se corrige a tiempo va a ir al infierno el hombre, ese hombre que comete pecado. Pero Dios ve que es por una cuestión, digamos, muchas veces lelo, ¿no? O sea, por una cuestión de que nosotros razonamos lento, ¿no? No nos damos cuenta de muchas cosas, pero en el demonio vi que no, que o sea, además era a propósito que quería engañarlo. Y Dios, usted me puede decir, ¿un ser humano se puede dar esto de querer engañar? Bueno, sí, obviamente es un pecado gravísimo y malicia, pero Dios va a ver ahí que ese querer engañar a Dios va a ser porque el único que puede infundir eso es el demonio. Entonces Dios ahí va a atenuar la falta de ese hombre, si ese hombre se arrepiente, porque va a ver que en cambio al demonio nadie se entiende, o sea, a los ángeles, nadie lo puede, digamos, bueno, solamente Dios, pero Dios no va a cometer pecado, obviamente. Pero o sea, el ángel, a nadie, o sea, a un ángel nadie lo puede, digamos, tentar, ¿se entiende? Bueno, o sea, Dios sí, pero Dios no va a tentarlo con el mal, ¿se entiende? ¿No? Pero independientemente de esa cuestión, digamos, por eso es que es tan grave y por eso es que no hay posible la redención ante la falta, ¿no? del demonio, ¿no? Del ángel, o sea, de Lucifer porque luego sí se hace un demonio cuando cae, ¿no? Cuando Dios lo destituye de la gloria, ¿no? Entonces, de esa manera los demonios, sobre todo Lucifer, digamos, él decía que se bastaba, digamos,
a sí mismo para ser enteramente feliz, ¿no? Entonces, digamos, se erigieron en el fin último, y ahí también está la malicia también muy manifiesta, ¿no? En el fin último de sí mismo, ¿no? Rechazando a Dios, digamos, como tal, o sea, porque nosotros sabemos que el fin último de nuestra existencia es Dios, o sea, ahí está la felicidad, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ellos al tener esta actitud pecaminosa se erigieron como su fin último, o sea, como que no hay, digamos, la felicidad estaba como seres autosuficientes, que no necesitan de nadie ni de nada. Y ya sabemos que el único que no necesita de nadie, nadie para existir es Dios. Solamente, o sea, ahí se quisieron hacer como Dios, que también es muy sutil, digamos, también es muy parecido, ¿no? Dice, que serán como dioses la tentación que le hacen, ¿no? La serpiente en el paraíso a Adán y Eva. Se le abrirán los ojos, Dios sabe que se le abrirán los ojos y serán como dioses. Es una manera, digamos, que también sigue tentando hoy el demonio a muchas almas en el estado presente. Entonces, esta aversión a Dios se constituye en ellos, digamos, se constituyó en ese momento, un pecado muy grave, digamos, y ampliamente superior al pecado de los hombres, dada, digamos, la especial y singular inteligencia que vengo remarcando, angélica, digamos, y la malicia refinada que se manifiesta, ¿no? Que también lo que vengo explicando. O sea, hay una malicia explícita, que para Dios es explícita, porque como decimos a Dios, nadie, o sea, nadie puede engañarlo a Dios. Entonces, para Dios es muy explícita la malicia con la cual Lucifer se revela, y, y también ahí, digamos, la cuestión de que también dada la inteligencia angelical. Además, después de, o sea, estamos seguros que después de la caída de Adán y Eva, digamos, el hombre no lo ve a Dios. O sea, digamos, los místicos tienen experiencia de Dios, pero es otra cuestión. Digamos, la visión beatífica solamente en el cielo. Cristo sí tenía, ¿no? Jesucristo tenía, lo veía al Padre acá en la tierra, ¿no? eh, tuvo la ciencia beatífica, ¿no? Nosotros no, nosotros solamente en el cielo, ¿no? Ah, llegamos a alcanzar la salvación por gracia de Dios. Pero los ángeles lo veían cara a cara a Dios y gozaban de Dios, porque justamente estaban en el cielo. ¿Se entiende? O sea, entonces es bastante compleja y bien intrincada la cuestión de los ángeles, de por qué en sí, nosotros podemos describir un poco la cuestión y tratarla de explicar, pero es difícil eh, porque también, o sea, digamos, si toda criatura ha sido creada, digamos, porque ese también una pregunta difícil de responder, ¿no? Desde la teología, eh, que bueno, yo la planteo acá porque bueno, somos todos creyentes, pero si Dios nos ha creado, digamos, para que el hombre encuentre su felicidad plena en Dios y en la medida que Dios, digamos, en la medida que la criatura eh, experimenta ese gozo, no puede dejar de querer ese gozo. ¿Por qué se produce esta rebelión? Si los ángeles ya estaban gozando de ese amor de Dios, ¿cómo han hecho, digamos, para rebelarse? Porque la cuestión es, como toda criatura es algo contingente los ángeles. Bueno, lo único que tienen una inteligencia muy superior, pero bueno, siguen siendo criaturas contingentes, infinitas, ¿eh? Limitada al menos en el sentido, digamos, que son creación. Eh, entonces ahí, digamos, ¿cómo han hecho para rebelarse? O sea, ¿de a dónde le ha surgido ese rebelarse ante Dios? Si ya estaban gozando. Y si nosotros, digamos, el que está en el cielo, porque esa es la cuestión, eso es lo que nosotros creemos. La persona que está en el cielo no puede dejar de amar a Dios, de gozar del amor de Dios, porque ahí está Ustedes me dicen, pero acá en la tierra, bueno, porque acá en la tierra nosotros no lo vemos a Dios. Entonces, en ese sentido, bueno, es más probable que una persona peque, ¿no? Se aleje de Dios y haga todo tipo de pecados, haga todo tipo de maldades, porque no lo está viendo cara a cara a Dios. O sea, por lo tanto, no está gozando de la felicidad plena, ¿no?